El arroz con leche. Hola. Uy, perdón. ¿Qué tal? Pase usted, caballero. Hola. Hola. Pase para adelante. ¿Vosotros sois los cocineros y cocineras? Algunos. Algunos. Los principiantes. Bueno, Bueno, pues, ¿qué quiere que le explique? Bueno, esto es un certificado de profesionalidad. sí. Primero, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Hugo Vázquez de Layo, y soy docente de este certificado de profesionalidad de cocina y gastronomía, aquí en La Vera. En La En Vera, Jaraíz de La Vera. en Jaraíz de la Vera, en el instituto de aquí o en forma FP. Esto pertenece al CEPA, si es de formación profesional, CEPA de adulto. Ajá, vale, educación de adultos. De adulto. Perfecto, o sea que este sitio donde estamos, el César Carlos, es donde está el lugar de las clases, ¿no? Exactamente, aquí es donde se emplaza, digamos, las prácticas de cocina, es donde está el aula práctica de cocina. ¿Cuántos alumnos hay? Pues tenemos 12 alumnos, entre ellas 10 alumnas y 2 alumnos. Muy bien, ¿y el curso empezó? El curso empezó en octubre ¿Y y dura? acaba son 850 horas, acaba en junio, el 21 de junio, Muy bien. el 20 de junio. ¿Y qué es lo que aprenden aquí? Bueno, aquí tienen módulos sobre todo prácticos, tienen módulos ofertas gastronómicas, tienen preelaboración de hortalizas, de carnes, de pescados, tienen técnicas culinarias, las distintas técnicas culinarias, tiene seguridad de higiene. Bueno, módulos formativos que tanto teóricos como prácticos se les da aquí en este centro. Muy bien. Hoy estamos despidiendo el curso, hoy es el día del centro y estamos despidiendo el curso. Hoy es el día del centro. Hoy es el día del centro, sí. Perfecto, y por eso habéis hecho una fiesta o un día abierto al público en general. Hemos dado además de este día del centro, lo hemos celebrado y lo hemos aprovechado también un poco como puertas abiertas para dar a conocer el certificado para el año que viene. Sí, sí. Muy bien. Los alumnos de aquí, por lo que me cuenta, salen ya preparados para trabajar en... Sí, salen formados con capacidad para ser cocineros realmente, cocineros y cocineras, sí, sí. Con los módulos que han dado, el tema de la preelaboración, el tema de la elaboración, el tema de seguridad e higiene, el tema de oferta gastronómica, salen preparados para trabajar en cualquier restaurante, sí, sí. De hecho, ahora empiezan las prácticas, tiene formación en centro de trabajo y alrededor de 80 horas. O sea, que tenéis convenios con hoteles o restaurantes de la zona. De la zona, sí, tanto de Jaraíz como de la zona. Hay gente que va más a Plasencia, podría ir donde ellos quisieran realmente. Son gente de la zona, bueno, pues Plasencia, Collado, Cuacos, toda la zona del mar. Fenomenal. Muy bien, pues ¿quieres añadir alguna cosa más? Bueno, nada, simplemente que hoy hemos hecho el Día del Centro, como digo, hemos hecho alrededor de 17 tapas, tanto frías, calientes como postres, como bebidas, y bueno, hemos celebrado el día en el centro y ha salido todo muy bien. Ha pasado mucha gente del pueblo. Sí, por aquí. alrededor de 70-80 personas y sí, lo que se trata de eso, hacer las puertas abiertas, que conozcan a los alumnos, conozcan las instalaciones y conozcan lo que hemos hecho en el curso. Vale. Muy bien, pues muchas gracias. Muy amable, muchas gracias a ustedes. Cebolla encurtida, una empanada de bacalao con cebolla y pasas. Esto es un escabeche de pollo sobre endivia. Esto es un kit de pollo y langostinos. Esto es un hummus de pimiento con caballa ahumada. Estos son unos buñuelos de viento rellenos de crema pastelera. Una sangría. Croquetas de pollo, esto es una tarta de mandarina, esto es un pastel de atún, esto es un flan con nata y eso son las trufas. Lo que hemos pretendido también un poco aquí, bueno, estamos en zona de ahumado, entonces hemos hecho una iniciativa empresarial, un proyecto sobre el tema del ahumado, aprovechar las técnicas del pimiento ahumado, pero aplicado a otras materias primas, como por ejemplo el pollo y la caballa, ¿no? Técnica de antigua
nuevas técnicas del ahumado del pimentón, pero aplicadas a nuevos productos, creando iniciativa empresarial. Bueno, es un poco la hora es un poco rara, ¿no? Porque es verdad que bueno, me puedo hacer merienda cena. Venga, muy bien, me gusta. Venga, hasta luego. Hasta luego. ¿Ya no lo hemos comido? Ahí. Patata. Bien, vale. Vale. ¿Y sois de la escuela? De cocina. Muy bien.